Bienvenidos a este nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar de las muertes por venganza más espeluznantes jamás registradas. Empecemos. Era el 22 de marzo de 2016 cuando la imprudente indiferencia de Blake Thornton por la vida humana finalmente lo llevó a su propia muerte violenta en una oscura carretera de Tennessee. El joven de 28 años provenía de una familia adinerada cuyas conexiones lo habían salvado repetidamente de enfrentar consecuencias reales por su comportamiento peligroso. Blake trabajaba como administrador de fondos fiduciarios en la firma de inversiones de su familia. Su crianza privilegiada había creado una personalidad arrogante que veía las reglas como sugerencias para personas inferiores. Trataba sus múltiples arrestos por conducir bajo la influencia como inconvenientes menores. Exactamente un año antes, Blake había estado conduciendo ebrio cuando atropelló y mató a Emma Lowell, de 6 años, en un paso de peatones frente a su escuela primaria. La niña pequeña estaba caminando a casa cuando el BMW a alta velocidad de Blake lanzó su pequeño cuerpo a 10 metros por el aire. Él huyó de la escena de inmediato. Trina Lowell, la madre de 34 años de Emma, vio a su única hija dar su último aliento en el hospital esa noche. La madre soltera había dedicado toda su vida a criar a Emma. La adinerada familia de Blake contrató abogados costosos que lograron que le dieran libertad condicional, alegando que la niña se había corrido hacia el tráfico. La injusticia consumió por completo a Trina, renunció a su trabajo como higienista dental y pasó todo el año estudiando los patrones de Blake. Aprendió que él visitaba Murphy's Tavern todos los martes por la noche, siempre saliendo alrededor de las 11:30 de la noche completamente intoxicado. Su ruta a casa lo llevaba por la carretera 67, un camino de montaña serpenteante. Trina pasó meses obsesionada con la venganza. Foros en línea y manuales de reparación le enseñaron cómo funcionaban los coches, y practicó con chatarra de desguace hasta que sus manos se movieron con precisión mecánica. Durante semanas, Trina siguió a Blake al estacionamiento de Murphy's Tavern, esperando hasta que él estuviera dentro bebiendo antes de deslizarse debajo de su BMW plateado. Estudió cada centímetro del chasis, ensayando exactamente dónde y cómo golpear. Esa fatídica noche de martes, mientras Blake estaba dentro presumiendo de haber superado otro cargo por conducir bajo la influencia, Trina actuó. Se deslizó detrás del guardabarros delantero y cortó la línea de freno con un corte preciso, lo suficientemente profundo para asegurar una falla total, pero lo suficientemente oculto para pasar desapercibido a simple vista. A las 11:30 de la noche, Blake se tambaleó hacia su coche, completamente inconsciente de que su vehículo acababa de ser transformado en una trampa mortal por una madre afligida en busca de justicia. En la milla 23, Blake se acercó a la curva cerrada donde anteriormente había chocado sin consecuencias. Esta vez, cuando presionó el pedal del freno, se hundió inútilmente hasta el fondo. La línea de freno cortada lo dejó sin poder de frenado, y el BMW avanzó a toda velocidad directamente hacia la barrera de protección y 55 millas por hora. Blake tiró del volante desesperadamente, pero el pesado coche apenas respondió. Sin forma de reducir la velocidad, el vehículo atravesó la barrera de metal y se elevó sobre el terraplén de 150 pies. Durante 3 aterradores segundos, Blake experimentó la misma impotencia que había sentido su víctima. El BMW dio 3 vueltas por la pendiente rocosa. El cuerpo de Blake fue lanzado violentamente por el interior mientras las ventanas explotaban y el techo se colapsaba. Durante el segundo giro, su cuello se rompió contra el marco de la puerta, paralizándolo instantáneamente. Blake permaneció consciente pero incapaz de moverse mientras la gasolina se filtraba del tanque de combustible roto. Vidrios rotos habían desgarrado su rostro y brazos mientras el metal retorcido aprisionaba sus piernas. Podía oler los vapores de gasolina cada vez más fuertes. Blake yacía atrapado y paralizado. Su cuello roto y las graves lesiones internas le robaban la fuerza en cuestión de minutos. En esos momentos finales, finalmente comprendió el terror que su víctima había experimentado. Cayó en la inconsciencia por la pérdida de sangre antes de que la muerte lo reclamara. Trina había estado visitando la tumba de Emma durante el accidente, estableciendo una coartada perfecta. La investigación inicialmente lo consideró otro accidente por conducir ebrio. Sin embargo, el análisis forense finalmente reveló el sabotaje mecánico, llevando a los investigadores a Trena. Era el 18 de noviembre de 2017 cuando el prestigioso dormitorio universitario se convirtió en la escena de un asesinato calculado, ya que la rivalidad académica y la envidia social llevaron a una estudiante a cometer lo que ella creía sería el crimen perfecto. Bryce Chandler, de 19 años, era un estudiante de premedicina cuyo promedio perfecto y éxito social sin esfuerzo lo habían convertido en el blanco del creciente resentimiento y odio obsesivo de sus compañeros de cuarto. Bryce provenía de una familia adinerada en California, mantenía calificaciones perfectas sin aparente esfuerzo y estaba saliendo con la chica más popular del campus.
Amanda Torres, de 20 años, era una estudiante becada de una familia trabajadora que tenía 2 trabajos a tiempo parcial para poder pagar necesidades básicas como comida y libros de texto. A pesar de estudiar constantemente, a menudo hasta las 3 de la madrugada en la biblioteca, le costaba mantener un promedio de B mientras veían a Bryce sobresalir sin esfuerzo. El estrés financiero de Amanda era abrumador. Sobrevivía con fideos ramen y café genérico mientras Bryce pedía comida para llevar cara. El contraste entre sus vidas era marcado y doloroso. Mientras Amanda usaba los mismos 3 conjuntos repetidamente y caminaba a todas partes para ahorrar dinero, Bryce tenía un armario lleno de ropa de diseñador y se quejaba de tener que elegir entre su Mercedes y BMW Beach para los viajes de fin de semana a casa. Amanda descubrió que Bryce tenía una alergia severa al maní que mantenía en secreto para la mayoría de las personas, temiendo que afectara su vida social y sus perspectivas de citas. Bryce llevaba un EpiPen en su mochila, pero rara vez mencionaba su condición, confiando a Amanda este secreto potencialmente mortal. Durante varias semanas, Amanda investigó extensamente sobre las alergias al maní, aprendiendo que incluso cantidades mínimas podían desencadenar reacciones severas en individuos altamente sensibles. Comenzó a manipular pequeñas cantidades de residuos de maní en su comida y objetos personales, observando cómo reaccionaba sin llamar la atención. Amanda contaminó el bálsamo labial de Bryce, su crema facial e incluso su funda de almohada con pequeñas cantidades de residuo de maní, provocándole erupciones misteriosas y dificultades para respirar que él atribuía al estrés y a la mala calidad del aire en el dormitorio. El plan culminó durante la semana de exámenes finales, cuando los niveles de estrés estaban en su punto más alto y Bryce era más vulnerable. Amanda preparó el batido de proteínas favorito de Bryce usando una licuadora que había contaminado deliberadamente con mantequilla de maní horas antes, asegurando la máxima contaminación cruzada. Bryce, conmovido por lo que parecía un raro gesto de amabilidad de su distante compañero de cuarto, consumió todo el batido mientras revisaba sus apuntes en su escritorio. En cuestión de minutos, comenzó a experimentar los primeros síntomas: hormigueo en la boca y la garganta seguido de dificultad para tragar. La reacción alérgica progresó rápidamente. La cara de Bryce comenzó a hincharse. Su respiración se volvió dificultosa y sibilante, y su presión arterial comenzó a bajar peligrosamente. Reconoció los síntomas de inmediato y buscó frenéticamente su EpiPen, que Amanda había escondido más temprano ese día mientras Bryce estaba en clase. Amanda observó con fría calculación mientras Bryce se desplomaba en el suelo, jadeando por aire y rogándole a Amanda que llamara al 911. Los labios de Bryce se estaban poniendo azules y su garganta hinchada hacía que respirar fuera casi imposible. Sus ojos estaban muy abiertos de terror al darse cuenta de lo que estaba sucediendo y que su compañero de cuarto no hacía ningún movimiento para ayudarlo. En lugar de ayudar, Amanda se sentó en su escritorio y continuó estudiando para su propio examen, mirando ocasionalmente la condición deteriorante de Bryce con interés distante. Esperó hasta que Bryce dejó de respirar por completo antes de llamar a los servicios de emergencia, alegando que acababa de descubrir a su compañero de cuarto inconsciente. Bryce murió por un shock anafiláctico. Su cuerpo colapsó debido a la reacción alérgica severa. La investigación inicialmente lo trató como un trágico accidente hasta que el historial de búsqueda en Internet de Amanda reveló una investigación exhaustiva sobre alergias al maní, métodos de contaminación cruzada y técnicas de envenenamiento deliberado. Era julio de 2018 en Clearwater, Florida, cuando la piscina de la ciudad abrió para su semana más concurrida del verano. Las temperaturas se mantuvieron cerca de 90 y el agua estaba llena de gente desde la mañana hasta el anochecer. 2 de los salvavidas temporales, Ryan Geller de 23 años y Derek Mills de 22 años, habían trabajado juntos desde mayo. Ambos eran instructores certificados, nadadores rápidos y conocidos por motivarse mutuamente durante el entrenamiento. La competencia comenzó de manera inofensiva. Quién podía subir la escalera más rápido, quién despejaba los trampolines primero, pero pronto se volvió personal. Los supervisores notaron que cronometraban cada ejercicio al segundo. Durante una simulación de rescate a mediados de julio, Ryan superó a Derek por casi 4 segundos. El personal aplaudió y uno de los guardias veteranos bromeó diciendo que Derek debería quedarse con el deber de aplicar protector solar. Testigos dijeron que Derek se lo tomó a risa, pero su estado de ánimo cambió después. Comenzó a llegar temprano y quedarse hasta tarde, limpiando el equipo y revisando el material por su cuenta. Pequeñas discusiones surgieron entre los dos sobre cuál zona de rotación era más difícil. La evaluación final del personal estaba programada para el 21 de julio. La ciudad planeaba ascender a un salvavidas temporal a tiempo completo para los programas de natación de otoño. Derek sabía que la decisión dependería de su desempeño en la prueba de rescate cronometrada. Esa noche, después de cerrar, se quedó cerca del área de clavados. Más tarde, la vigilancia lo mostró arrodillado junto al carril del salvavidas con una botella de protector solar a base de aceite, frotándose un poco en los brazos y luego esparciendo el resto por la cubierta mojada cerca de la línea de rescate. Lo limpió una vez con una toalla, dejando una capa resbaladiza y casi invisible que se mezclaba con el agua ya presente en las baldosas. A la mañana siguiente, el personal se reunió para los ejercicios antes de que la piscina abriera. El suelo estaba húmedo y resbaladizo como de costumbre por el ciclo de limpieza temprano.
Ryan estaba en su puesto cerca del extremo profundo, esperando el silbato que señalaba el inicio de su carrera cronometrada. Derek tomó el siguiente carril, observando. A las 7:40 de la mañana, el supervisor sopló el silbato y llamó a un simulacro de rescate desde la zona de clavados. Ryan corrió hacia adelante como siempre lo hacía, cruzando el mismo tramo de cubierta que usaba en cada práctica. A mitad de camino, su pie derecho se deslizó hacia un lado. Los testigos dijeron que sus brazos se agitaron una vez antes de caer hacia atrás, golpeando el borde de la piscina detrás de él. El sonido resonó a través del agua, seguido por el chapoteo de su cuerpo deslizándose hacia el fondo. 2 guardias se lanzaron inmediatamente, sacándolo a la superficie en segundos. No respondía. Los paramédicos llegaron en minutos, pero fue declarado muerto en un hospital cercano por una grave lesión en la cabeza. Los investigadores encontraron rastros de protector solar mezclados con agua de la piscina en la cubierta, y luego recuperaron la botella casi vacía del basurero detrás del puesto del salvavidas. Las huellas dactilares de Derek fueron identificadas en la tapa. Durante el interrogatorio, admitió haberlo esparcido como una broma y dijo que solo quería hacer que la plataforma fuera extra resbaladiza para reírse. Fue acusado de homicidio involuntario y de poner en peligro de manera imprudente. La piscina reabrió semanas después con un nuevo piso de seguridad y un cartel permanente advirtiendo al personal que mantenga la plataforma seca en todo momento. Era 14 de febrero de 2017 cuando la naturaleza manipuladora de Camryn Doyle finalmente la alcanzó de la manera más horrenda imaginable. La fotógrafa de bodas de 29 años había construido su reputación capturando momentos perfectos. Pero detrás del lente se escondía una mujer que prosperaba destruyendo el mismo amor que pretendía celebrar. Camryn se especializaba en bodas de lujo a lo largo de la costa de California, utilizando su acceso a momentos íntimos para recopilar información comprometedora sobre sus clientes. Su personalidad calculadora y su agudo ojo para la debilidad humana la convirtieron en una maestra del chantaje. Fotografiaría a los invitados en posiciones comprometedoras, capturaría conversaciones privadas y fabricaría pruebas cuando la realidad no servía a sus propósitos. Jake Johnson había sido una de sus víctimas. El arquitecto paisajista de 32 años contrató a Camryn para fotografiar su fiesta de compromiso 8 meses antes, sin sospechar que ella usaría imágenes manipuladas para convencer a su prometida de que él la estaba engañando. Las mentiras destruyeron todo lo que Blake apreciaba, su relación, su hijo por nacer y su fe en la humanidad. Mientras Camryn celebraba otra manipulación exitosa, el mundo de Blake se desmoronaba. Su prometida se fue, llevándose a su bebé, y Blake cayó en la depresión y el desempleo. Pero el dolor se transformó en algo más oscuro cuando comenzó a planear su venganza. Camryn mantenía una tradición del día de San Valentín de visitar sola el jardín de rosas en el acantilado de Mendocino, fotografiándose con una sola rosa roja al atardecer. Ella publicó extensamente sobre este ritual en las redes sociales, sin darse cuenta de que le estaba proporcionando a Blake la oportunidad perfecta. El jardín se encontraba a 300 pies sobre rocas escarpadas y olas del Pacífico que rompían. Blake sabía que Camryn llegaría a las 5:30 de la tarde, tal como lo había hecho cada 14 de febrero durante los últimos 5 años. Esperó en el laberinto de senderos, observando mientras ella posaba con su rosa cerca del borde del acantilado. Cuando Blake emergió de las sombras, Camryn inicialmente no reconoció al hombre destrozado cuya vida había destruido. Él le explicó con calma quién era y lo que sus mentiras le habían costado. El desprecio arrogante de Camryn rápidamente se convirtió en pánico al darse cuenta del peligro. Intentó huir hacia la entrada del jardín, pero Blake le bloqueó el camino. Durante la violenta lucha, Camryn dejó caer su rosa mientras Blake le agarraba la muñeca. En un momento de pura rabia, él la empujó hacia atrás con ambas manos. Camryn retrocedió, y la tierra suelta al borde del acantilado se desmoronó bajo sus pies. Se precipitó los 300 pies completos por el acantilado rocoso, su cuerpo golpeando múltiples salientes de granito antes de estrellarse contra las rocas abajo. El impacto devastador destrozó sus costillas y fracturó su cráneo, matándola instantáneamente. Horas después, los rescatistas encontraron su cuerpo destrozado sobre las rocas. La rosa roja yacía a su lado entre los escombros. La escena inicialmente parecía ser una caída accidental durante una sesión de fotografía. Sin embargo, los investigadores finalmente descubrieron la conexión de Jake con Camryn y evidencia de premeditación. El caso reveló el lado oscuro del negocio de fotografía de Camryn y las vidas que había destruido a través de sus manipulaciones. Jake fue arrestado por asesinato en primer grado, aunque sostenía que finalmente se había hecho justicia para todas las víctimas de Camryn. La investigación descubrió al menos 12 otras parejas cuyas relaciones Camryn había saboteado deliberadamente para su propio retorcido entretenimiento y beneficio económico.
Era el 15 de marzo de 2016 cuando una acalorada confrontación laboral en una importante ciudad del Medio Oeste se volvió mortal, cambiando para siempre las vidas de dos hombres cuya amarga rivalidad había estado creciendo durante meses. Clint Harrison, un supervisor de almacén de 34 años en una empresa de suministros industriales de tamaño mediano, era conocido en toda la instalación por su estilo de gestión agresivo y su cruel tendencia a humillar públicamente a sus trabajadores. Con una altura de 6 pies y una presencia imponente, Clint gobernaba su dominio con mano de hierro, creyendo que el miedo y la intimidación eran las claves para la productividad. Martin Webb, de 28 años, operaba montacargas en el turno de día y se había convertido en el principal objetivo de Clint durante los últimos 6 meses. Webb era un hombre de familia tranquilo y trabajador cuya esposa esperaba su segundo hijo. A pesar de su impecable historial de seguridad de 5 años sin incidentes, Clint lo había sancionado sistemáticamente por infracciones menores, creando un rastro de documentos diseñado para justificar la negación de un reciente ascenso de Webb a operador principal. Los compañeros de trabajo de Webb habían presenciado la campaña de acoso de Clint, pero ninguno se atrevía a hablar por miedo a convertirse en objetivos ellos mismos. La cultura del almacén se había vuelto tóxica bajo el liderazgo de Clint, con empleados caminando sobre cáscaras de huevo y la productividad sufriendo a pesar de sus tácticas de intimidación. La tensión alcanzó un punto de quiebre esa tarde de lunes durante el cambio de turno. Clint había pasado el día regañando a Webb frente a todo el equipo, llamándolo incompetente y amenazando con despedirlo por un pequeño error de papeleo. Mientras Webb se preparaba para fichar, Clint lo acorraló cerca del muelle de carga, lejos de la mayoría de los testigos. La voz de Clint resonó en el área de carga vacía mientras continuaba su ataque verbal, diciéndole a Webb que nunca llegaría a Mumbai a ser nada y que su familia sufriría por su incompetencia. Se burló de las dificultades financieras de Webb y sugirió que tal vez a su esposa le iría mejor con un hombre de verdad. Cuando Webb intentó alejarse, Clint lo agarró del brazo y lo empujó hacia atrás con fuerza innecesaria. En un momento de ira alimentada por meses de humillación, Webb agarró una llave de tubo de acero de 3 libras de un carrito de mantenimiento cercano. Sin pensar, impulsado por puro instinto y una ira abrumadora, la balanceó hacia la cabeza de Clint con toda su fuerza. La llave golpeó la sien izquierda de Clint con un crujido nauseabundo, fracturando su cráneo y causando un trauma cerebral inmediato. Clint se desplomó al instante, su cuerpo golpeando el suelo de concreto con un ruido sordo mientras la sangre comenzaba a acumularse debajo de su cabeza. Convulsionó brevemente, sus ojos se pusieron en blanco antes de quedarse completamente inmóvil. El impacto había causado un hematoma subdural masivo, y Clint murió en 2 minutos por una grave lesión cerebral y hemorragia interna. Webb se quedó congelado de shock, la llave aún en sus manos temblorosas al darse cuenta de lo que había hecho. 2 otros empleados que trabajaban cerca habían presenciado toda la confrontación y corrieron cuando escucharon el impacto. Uno llamó inmediatamente al 911 mientras el otro intentó sin éxito proporcionar primeros auxilios. Webb fue arrestado y acusado de homicidio voluntario en lugar de asesinato, ya que los fiscales reconocieron que la confrontación no fue premeditada. Durante el juicio, el testimonio reveló el patrón sistemático de acoso laboral de Clint y la creciente presión financiera que Webb enfrentaba al mantener a su familia en crecimiento. El juez lo sentenció a 12 años de prisión, citando las circunstancias trágicas pero señalando que la violencia nunca podría justificarse. Era noviembre de 2016 en la zona rural de Pensilvania. El aire alrededor del pequeño cementerio en la colina se mantenía húmedo después de una semana de lluvia y charcos llenaban los caminos de grava entre las filas de tumbas. El cuidador James Holloway había trabajado allí durante 15 años. La gente del pueblo decía que nadie cortaba el césped más recto que él. Pero ese otoño, las cosas cambiaron. El cementerio contrató a un hombre más joven llamado Darren Lutz como el nuevo jefe de mantenimiento. Darren solo había estado allí 3 años, pero era bueno con los informes y la documentación de seguridad. Cuando James fue amonestado por no registrar los informes, perdió su título. Aquellos que lo conocían dijeron que James lo tomó mal. Siguió haciendo su trabajo, cortando el césped y limpiando, pero dejó de hablar con la mayoría del equipo. Con el tiempo comenzó a aparecer después del anochecer, diciendo que quería terminar las tareas cuando no había nadie más alrededor. No era inusual. El pequeño equipo a menudo dejaba las llaves del portón bajo la alfombra de la oficina para él y nadie cuestionaba sus hábitos. La nueva sección de entierros del cementerio estaba cuesta abajo cerca de la cerca trasera, sostenida por un muro de contención que retenía el suelo blando de la ladera. Después de varios días de lluvia, el agua se había acumulado detrás de esa pared. Darren, ahora el supervisor, quería inspeccionarla en busca de grietas de presión antes del fin de semana. La noche anterior, vieron a James caminando cerca de esa misma área con una caja de herramientas. Le dijo a un vecino que estaba reparando la erosión. En realidad, había aflojado varios tornillos a lo largo de la fila inferior de la pared. La mayoría estaban medio enterrados bajo arcilla, por lo que la manipulación no era visible a menos que se retirara la tierra. Su plan, según informes posteriores, no era causar un colapso.
solo hacer que el muro se moviera lo suficiente para asustar a Darren. Esa mañana, Darren estacionó su camioneta cerca de la pendiente para mantener su radio al alcance. La señal a menudo se perdía cerca de la línea de la cerca. Llevaba una sonda para probar la superficie y comenzó a revisar cada sección. 2 mujeres que visitaban las tumbas de sus familiares dijeron que lo vieron agachado cerca del centro del muro, hablando por su radio. Momentos después, un sonido de crujido rompió el silencio. La cara de piedra caliza se inclinó hacia adelante y se dobló. Una pesada ola de arcilla húmeda y roca se derramó, derribando a Darren y cubriéndolo por completo. Un testigo corrió hacia la oficina principal en busca de ayuda mientras el otro intentaba cavar con un florero de una lápida cercana, pero la tierra se compactó demasiado rápido. El personal de mantenimiento llegó al lugar minutos después, pero el área era inestable. La pared se había doblado hacia adentro dejando visible solo una sección de la chaqueta de Darren. Los equipos de rescate trabajaron con cuidado durante los 2 días siguientes, removiendo la tierra a mano para evitar otro colapso. Cuando los investigadores examinaron el marco, encontraron varios tornillos faltantes y marcas frescas de llave en los soportes restantes. James no volvió al trabajo después de ese día. Su casa fue encontrada vacía, su camioneta desaparecida y su cheque de pago sin cobrar. La policía nunca localizó los tornillos faltantes ni su caja de herramientas. Algunos creían que entró en pánico y huyó, otros pensaban que lo había planeado desde el principio. El cementerio reabrió semanas después con un nuevo muro de concreto construido bajo la supervisión del condado. El área donde ocurrió el colapso fue nivelada y convertida en un césped abierto. Ya no se usa para entierros. Los lugareños todavía recuerdan a James Holloway como el hombre callado que mantenía el césped perfecto. Su vieja cortadora de césped manual todavía está en el cobertizo, con las cuchillas oxidadas pero alineadas ordenadamente, tal como solía dejar las cosas. Era el 3 de noviembre de 2015 cuando el arrogante desprecio de Jordan Whitaker por la seguridad de los pacientes finalmente lo alcanzó. El cirujano cardíaco de 45 años había construido su reputación realizando operaciones innecesarias para obtener ganancias, pero su avaricia lo llevaría aún a su propia muerte. Jordan poseía un ego que igualaba sus habilidades quirúrgicas, viendo a los pacientes como fuentes de ingresos en lugar de seres humanos. Su personalidad arrogante le hacía creer que era intocable. Rutina y regularmente ignoraba los procedimientos adecuados y tomaba atajos peligrosos para maximizar las ganancias. 6 meses antes, Jordan había realizado un procedimiento cardíaco completamente innecesario en Robert Anderson, un maestro jubilado de 62 años que acudió por un dolor de pecho rutinario. A pesar de la clara evidencia de que la medicación resolvería el problema, Jordan convenció a la familia de que se requería una cirugía inmediata. Durante la operación, las técnicas imprudentes de Jordan provocaron complicaciones masivas. Robert sufrió un derrame cerebral en la mesa de operaciones debido a los métodos quirúrgicos negligentes de Jordan. Cuando Robert murió 3 días después, Jordan falsificó los registros médicos para culpar a condiciones preexistentes. Gina Anderson, la hija de 38 años de Robert y enfermera quirúrgica en el Hospital St. Mary's, sabía que su padre había estado sano antes de la cirugía innecesaria de Jordan. Había trabajado junto a Jordan durante años, presenciando sus prácticas peligrosas. La muerte de su padre transformó su dolor en un deseo calculado de justicia. Trabajar en el mismo hospital le dio a Gina un conocimiento íntimo de los procedimientos quirúrgicos, los protocolos de medicación y los hábitos personales de Jordan. Descubrió que Jordan programaba sus propios procedimientos médicos de rutina fuera de horario para evitar el escrutinio de sus colegas. Jordan había programado una cirugía privada de vesícula biliar para él mismo, usando su influencia para exigir que se realizara tarde en la noche cuando el hospital estaba casi vacío. No quería que sus colegas chismearan sobre su salud, y su arrogancia le hacía creer que podía doblar las reglas sin consecuencias. A las 10 de la noche llegó para la operación, confiando en que Gina preparara su anestesia mientras el reducido equipo nocturno atendía otras emergencias. Su suprema arrogancia le impidió sospechar que la enfermera cuyo padre había matado podría buscar venganza. Gina había pasado meses planeando el asesinato perfecto. Reemplazó la anestesia estándar de Jordan con una combinación letal de cloruro de potasio y succinilcolina. El potasio detendría su corazón, mientras que el agente paralizante le impediría pedir ayuda. Mientras Jordan yacía en la mesa de operaciones, el anestesiólogo inyectó lo que creía que era una sedación preoperatoria de rutina. Pero Gina ya había cambiado la medicación, reemplazándola con la mezcla letal. El cloruro de potasio comenzó inmediatamente a alterar el ritmo cardíaco de Jordan, mientras que la succinilcolina paralizaba sus músculos respiratorios, dejándolo incapaz de respirar o pedir ayuda. En 90 segundos, Jordan experimentó un paro cardíaco completo, pero permaneció completamente consciente debido al agente paralizante que le impedía hablar o moverse.
Su cerebro continuó funcionando durante aproximadamente 4 minutos mientras su cuerpo estaba completamente paralizado. Experimentó el terror absoluto de una muerte consciente, incapaz de moverse, hablar o respirar mientras sus órganos se apagaban sistemáticamente. Sus ojos permanecieron abiertos y conscientes hasta que su cerebro sucumbió a la falta de oxígeno. Jordan, quien había causado tantas muertes innecesarias por su arrogancia quirúrgica, murió experimentando la misma impotencia que sintieron sus víctimas. Su cuerpo fue descubierto por el supervisor del turno de noche 20 minutos después. Gina se deshizo de las pruebas y reportó haber encontrado el cuerpo de Jordan durante las revisiones de rutina. La muerte se atribuyó inicialmente a un paro cardíaco repentino por estrés laboral. Sin embargo, los informes toxicológicos rutinarios finalmente revelaron el cóctel de anestesia modificado. La investigación descubrió el acceso de Gina a medicamentos restringidos y su motivo. Las imágenes de seguridad finalmente llevaron a su arresto por asesinato premeditado. Era el 22 de septiembre de 2016 cuando 20 años de vergüenza y resentimiento enterrados llegaron a un clímax mortal en una reunión de exalumnos de la escuela secundaria, ya que el acoso pasado finalmente alcanzó a su perpetrador de la manera más trágica posible. Lisa Park, de 38 años, había sido víctima de acoso implacable durante la escuela secundaria, particularmente por parte del popular presidente del consejo estudiantil, Gavin Pierce, y su círculo de amigos. El acoso había sido sistemático y cruel, involucrando humillación pública, aislamiento social y tortura psicológica que dejó cicatrices duraderas en la psique de Lisa. Gavin, ahora de 38 años y un exitoso ejecutivo de marketing para una importante firma de publicidad, nunca había reconocido ni se había disculpado por su papel en el trauma de Lisa. Había construido una exitosa carrera gracias a su carisma y habilidades sociales, las mismas cualidades que lo habían convertido en un poderoso acosador en la escuela secundaria. Lisa había pasado 2 décadas construyendo una exitosa carrera como contadora forense, utilizando sus habilidades analíticas y atención al detalle para descubrir fraudes financieros en grandes corporaciones. A pesar de su éxito profesional, había tenido dificultades con las relaciones y problemas de autoestima que se remontaban directamente a su trauma en la escuela secundaria. La reunión se llevó a cabo en un exclusivo resort junto al lago donde muchos compañeros de clase se hospedaban durante la noche, creando una atmósfera de nostalgia y celebración. Lisa había decidido asistir específicamente para confrontar a Gavin sobre el pasado, esperando algún reconocimiento o disculpa que pudiera ayudarla a encontrar cierre. Cuando finalmente se acercó a Gavin durante la hora social de la tarde, él estaba rodeado por el mismo grupo de amigos que habían participado en el acoso hace 20 años. Lisa intentó tener una conversación privada con Gavin sobre cómo el acoso había afectado su vida, explicando el intento de suicidio, la terapia y las luchas continuas con la autoestima y las relaciones. La respuesta de Gavin fue devastadora. Descartó las preocupaciones de Lisa con la misma crueldad que había mostrado en la escuela secundaria, afirmando que Lisa estaba siendo demasiado dramática y que necesitaba superarlo después de todos estos años. La confrontación se trasladó al muelle junto al lago del resort cuando Gavin sugirió que continuaran su conversación lejos de la multitud. El muelle de madera se extendía sobre el agua, que tenía casi 12 pies de profundidad, donde el lecho del lago caía abruptamente desde la orilla. Unas pocas lámparas envejecidas proyectaban reflejos tenues sobre la oscura superficie mientras Gavin continuaba su ataque verbal, diciéndole a Lisa que seguía siendo la misma perdedora patética que había sido en la escuela secundaria. Cuando Lisa comenzó a llorar, abrumada por la realización de que Gavin no había aprendido nada y no sentía remordimiento, Gavin la empujó y amenazó con lanzarla al lago como en los viejos tiempos, haciendo referencia a un incidente particularmente traumático de su último año. Lisa, abrumada por décadas de ira reprimida y una nueva humillación, agarró el brazo de Gavin cuando él la empujó. En la lucha, Gavin perdió el equilibrio en las tablas resbaladizas, arrastrando a Lisa con él mientras ambos caían en el agua fría y oscura. Gavin, que había estado bebiendo mucho durante la noche y llevaba un traje caro, inmediatamente comenzó a luchar por mantenerse a flote en el agua helada. Lisa, que se había convertido en una nadadora fuerte como parte de su terapia y esfuerzos de superación personal, podría haber ayudado fácilmente a Gavin a llegar a salvo al muelle o a la orilla. En cambio, ella se mantuvo a flote y observó cómo Gavin entraba en pánico. Su coordinación afectada por el alcohol le dificultaba nadar eficazmente. Las luchas de Gavin se volvieron cada vez más desesperadas mientras el agua fría le quitaba fuerzas y su ropa pesada lo arrastraba hacia abajo. Gritó pidiendo ayuda, su voz resonando por el lago, pero Lisa permaneció inmóvil en el agua, observando a su antiguo acosador luchar por su vida.
Lisa nadó hasta la orilla y salió, afirmando que Gavin había caído accidentalmente mientras hablaban cerca del muelle. Varios invitados de la reunión cercanos escucharon cómo la discusión se hacía más fuerte, y luego un chapoteo repentino, aunque la oscuridad dificultaba ver lo que realmente sucedió en el lago. La investigación reveló el motivo de Lisa y su deliberado fracaso en rescatar a Gavin, a pesar de ser una excelente nadadora y tener múltiples oportunidades para salvarlo. Era mayo de 2015 en un tranquilo suburbio de Utah donde las casas bordeaban un estrecho callejón sin salida. Los Whittack vivían en un lado, los Clark en el otro. Las entradas de autos se encontraban en el centro, separadas solo por una franja de concreto compartido vertido años antes de que cualquiera de las familias se mudara. Durante meses, pequeñas discusiones sobre estacionamiento y límites se habían convertido en una tensión diaria. John Whittaker, de 41 años, trabajaba en construcción y a menudo estacionaba su camioneta cerca de la línea. Frente a él, Tom y Melissa Clark tenían un SUV grande que apenas cabía en su entrada. Los vecinos dijeron más tarde que el problema comenzó cuando Tom rozó accidentalmente la camioneta de John al salir marcha atrás. El rasguño era pequeño, pero John lo trató como si fuera deliberado. Los dos hombres discutieron en la calle mientras Melissa intentaba calmarlos. Después de ese día, las familias apenas hablaban. John instaló una pequeña cámara frente a su entrada y los Clark pusieron una luz de movimiento. Cada vez que un vehículo se detenía demasiado tiempo cerca de la franja divisoria, la otra familia lo notaba. La noche del 12 de junio, testigos vieron a John afuera cerca del anochecer, paseando por la entrada y murmurando sobre enseñarles una lección a los vecinos. Alrededor de las 9 de la noche, sacó un bidón de 5 galones de aceite de motor y lo vertió en una capa delgada a lo largo de la sección central de concreto donde se encontraban las dos entradas. Más tarde les dijo a los investigadores que solo quería hacer la superficie resbaladiza para que los Clark dejaran de estacionarse cerca de su camioneta. Una lluvia ligera comenzó poco después de las 10 de la noche, cubriendo el vecindario con una fina neblina. La mezcla de aceite y agua creó un brillo resbaladizo que se extendió varios pies cuesta abajo hacia la calle. Alrededor de las 10:40, Melissa regresó de su turno tardío en el supermercado. Las imágenes de seguridad de una casa cercana mostraron los faros de su SUV girando hacia el callejón sin salida y retrocediendo hacia la entrada. Al retroceder por la pendiente, las llantas golpearon la zona aceitada y perdieron tracción. El vehículo rodó hacia atrás más rápido de lo que ella pudo corregir. Al otro lado de la calle, un vecino en su porche vio las luces traseras levantarse cuando la parte trasera golpeó el muro de contención al borde del jardín. Escuchó romperse el vidrio, seguido de un golpe sordo. John salió corriendo de su casa segundos después, gritando su nombre. Intentó abrir la puerta del lado del conductor, pero resbaló en el pavimento mojado. Cuando llegaron la policía y los paramédicos, encontraron la parte trasera del SUV aplastada contra el borde de concreto. Melissa todavía estaba dentro, sin responder. Fue declarada muerta en el lugar por lesiones contundentes. Los investigadores notaron el pesado residuo de aceite que aún flotaba en los charcos a lo largo del camino de entrada. Recogieron muestras y luego las compararon con la misma marca almacenada en el garaje de John. Sus huellas dactilares se encontraron en la garrafa de plástico dejada cerca del contenedor de basura. Durante el interrogatorio, John primero afirmó que derramó el aceite accidentalmente, luego admitió haberlo vertido intencionalmente, pero insistió en que no esperaba que alguien resultara herido. El fiscal del condado lo acusó de homicidio por negligencia criminal y de poner en peligro de manera imprudente. El caso atrajo atención local debido a su simplicidad, una disputa vecinal ordinaria que escaló sin previo aviso. Fue encontrado competente para ser juzgado después de una breve evaluación y aceptó un acuerdo de culpabilidad en lugar de enfrentar un juicio completo con jurado. John se declaró culpable al año siguiente y recibió una sentencia de 10 años. La casa se puso a la venta poco después de la condena de John. Tom Clark se mudó del vecindario en cuestión de meses, diciendo que no podía soportar ver el lugar donde ocurrió el accidente. Los nuevos propietarios más tarde repavimentaron toda la entrada, cubriendo la franja compartida con concreto fresco. Los residentes de mucho tiempo aún señalan la leve decoloración cerca del borde donde el aceite una vez manchó la superficie, una pequeña marca dejada por un rencor que se volvió fatal. Era el 18 de junio de 2017 cuando el comportamiento financiero depredador de Molly Anderson finalmente la llevó a su brutal muerte en una cabaña aislada en las montañas de Colorado. La asesora financiera de 32 años había construido su carrera robando a los miembros más vulnerables de la sociedad, pero su avaricia le costaría todo. Molly poseía una personalidad encantadora que ocultaba sus tendencias sociopáticas y su total falta de empatía por las víctimas ancianas. Se especializaba en apuntar a personas mayores con demencia, usando sus credenciales para ganar confianza antes de vaciar sistemáticamente sus ahorros de toda la vida.
3 meses antes, Molly había apuntado a Margaret Doyle, de 78 años, una bibliotecaria jubilada que vivía en un modesto hogar de ancianos. Usando documentos falsificados y la identidad robada de Margaret, Molly transfirió todo el fondo de jubilación de la anciana a cuentas en el extranjero, dejándola sin poder pagar por su cuidado. Camille Doyle, la nieta de 27 años de Margaret, descubrió el robo cuando el hogar de ancianos llamó por facturas impagas. Camille trabajaba como gerente de ventas y había sido la única familia de Margaret desde que sus padres murieron. Ver a su querida abuela llorar por perder su hogar transformó el dolor de Camille en una rabia asesina. Camille pasó meses rastreando el dinero robado a través de registros bancarios. Su investigación la llevó hasta Molly, quien ya había gastado los ahorros de toda la vida de Margaret en autos de lujo y vacaciones caras. La total falta de remordimiento que mostró Molly cuando fue confrontada alimentó el deseo de venganza de Camille. Molly poseía una cabaña familiar remota en las montañas de Colorado, ubicada a 50 millas de la ciudad más cercana. Usaba este refugio aislado cada vez que las autoridades comenzaban a investigar sus delitos financieros, creyendo que la ubicación remota proporcionaba la cobertura perfecta. Camille se enteró de la cabaña a través de vigilancia y publicaciones en redes sociales. Ella notó que Molly se retiraba allí cada vez que se sentía amenazada por las fuerzas del orden, siempre viajando sola, sin sistemas de seguridad ni vecinos a kilómetros. En esa noche de junio, Molly llegó a la cabaña planeando mantenerse oculta hasta que su última investigación se calmara. Recientemente había robado a 3 víctimas ancianas más y necesitaba tiempo para que la situación se enfriara. Camille había estado vigilando la cabaña durante semanas, aprendiendo las rutinas de Molly y preparándose para la oportunidad perfecta. Esperó hasta que Molly estuviera instalada dentro antes de actuar, sabiendo que nadie escucharía los gritos en la naturaleza alilada. Camille confrontó a Molly en la cabaña, presentando pruebas detalladas del robo y exigiendo la devolución del dinero de su abuela. Cuando Molly se rió y afirmó que la anciana era demasiado senil para manejar dinero de todos modos, la rabia de Camille estalló en violencia. Atacó a Molly con un atizador de chimenea, fracturándole el cráneo y dejándola inconsciente. Luego Camille ató a la inconsciente Molly a una silla en el sótano de la cabaña y esperó a que recuperara la conciencia antes de revelar su plan de tortura prolongada. Durante las siguientes horas, Camille rompió sistemáticamente los dedos de las manos y los pies de Molly con un martillo mientras la obligaba a ver videos de Margaret llorando por perder su hogar. Quería que Molly entendiera el dolor que había causado a personas inocentes. Camille usó un cuchillo para tallar lentamente signos de dólar en los brazos y el pecho de Molly, simbolizando el dinero que había robado a ancianos vulnerables. Cada corte fue deliberado y calculado para maximizar el dolor mientras mantenía a Molly consciente el mayor tiempo posible. Molly finalmente murió por shock y pérdida de sangre después de horas de tortura sistemática. Su cuerpo mostraba evidencia de la metódica venganza de Camille, con docenas de cortes que deletreaban la palabra ladrona en su torso. Camille prendió fuego a la cabaña con el cuerpo de Molly todavía adentro, creyendo que las llamas borrarían todo rastro de su venganza. Condujo de regreso a la ciudad, confiada en que los investigadores no encontrarían más que un incendio accidental. Sin embargo, los expertos forenses descubrieron más tarde fracturas en los restos carbonizados que apuntaban a un asalto violento antes de la muerte. Combinado con registros financieros que vinculaban a Camille con Molly y evidencia de premeditación, la investigación construyó un caso sólido. La muerte fue reclasificada de accidental a homicidio, lo que llevó al arresto de Camille por asesinato en primer grado. Era el 25 de diciembre de 2018 cuando la cena de Navidad se convirtió en una escena de horror, ya que décadas de resentimiento familiar y manipulación financiera estallaron en violencia que destruiría toda una línea de sangre y rompería la ilusión de una familia perfecta. Lana Whitfield, de 67 años, era la rica matriarca de una familia prominente que había pasado años manipulando a sus hijos mediante el control financiero y el abuso emocional. Su difunto esposo había construido un exitoso imperio inmobiliario valorado en más de 15 millones de dólares, y Lana había utilizado esta riqueza como un arma para controlar cada aspecto de las vidas de sus hijos. David Whitmore, de 42 años, era el hijo menor de Lana, quien había sacrificado su prometedora carrera como arquitecto para ser su cuidador principal durante los últimos 5 años. Se había mudado a su mansión, renunciado a su propio apartamento y dedicado su vida a gestionar sus citas médicas, medicamentos y necesidades diarias. A pesar de su devoción, Lana lo criticaba constantemente y amenazaba con eliminarlo de su testamento por completo cada vez que mostraba algún signo de independencia. La manipulación de Lana era psicológica y sistemática.
Le prometía a David dinero de la herencia para mantenerlo dependiente. Luego amenazaba con desheredarlo cada vez que consideraba salir con alguien o perseguir sus propios intereses. La familia se había reunido para su tradicional cena de Navidad en la extensa propiedad de Lana, un ritual que se había vuelto cada vez más tenso con los años. El comedor estaba elegantemente decorado con porcelana y cristal caros, creando una atmósfera de riqueza y tradición que enmascaraba la disfunción subyacente. Durante la comida, Lana anunció que iba a cambiar su testamento de nuevo, esta vez dejando todo a una organización benéfica para la investigación del cáncer y desheredando por completo a todos sus hijos. Afirmó que todos eran parásitos ingratos que no merecían su riqueza y que quería dejar un legado significativo en lugar de apoyar sus estilos de vida perezosos. David, que había renunciado a todo para cuidar de su madre y no tenía ahorros ni perspectivas de carrera a los 42 años, sintió que su mundo se derrumbaba. Los otros hermanos tenían sus propias carreras y familias, pero David no tenía nada excepto su papel de cuidador. La discusión que siguió fue explosiva, con años de resentimiento reprimido finalmente estallando. Lana comenzó a enumerar los fracasos e insuficiencias de David frente a toda la familia, llamándolo una decepción y afirmando que nunca había logrado nada valioso. Se burló de su carrera arquitectónica abandonada y sugirió que era demasiado débil y patético para sobrevivir por su cuenta. Cuando David intentó defenderse, explicando los sacrificios que había hecho para cuidarla, Lana le dio una fuerte bofetada en la cara frente a sus sobrinos. La bofetada no fue solo física, sino simbólica, un rechazo final a todo lo que había renunciado por ella. En un momento de pura rabia y desesperación, David agarró un pesado jarrón de cristal de la mesa del comedor, una pieza cara que había estado en la familia durante generaciones. Golpeó a su madre en la cabeza con tremenda fuerza. El cristal se rompió al impactar y causó un trauma craneal severo. Lana se desplomó en el suelo del comedor y nunca recuperó la conciencia. La sangre se acumulaba bajo su cabello gris y se mezclaba con los fragmentos de cristal esparcidos. La elegante cena de Navidad se había convertido en una escena del crimen, con niños gritando y adultos congelados de shock. Los hermanos de David llamaron inmediatamente al 911 y los paramédicos llegaron en cuestión de minutos. A pesar de los intentos de reanimación, Lana no respondía y sus heridas se determinaron más tarde como fatales. Era julio de 2015, en las estribaciones cerca de Hinton, Alberta, donde un campamento de aventura de verano entrenaba a adolescentes en habilidades de supervivencia y navegación en la naturaleza. Uno de los senderos del campamento serpenteaba por una ladera boscosa bordeada por densos abetos y arroyos poco profundos. Mark Tiller, de 28 años, había trabajado allí durante 5 años como instructor de supervivencia, conocido por su personalidad tranquila y habilidad en el mantenimiento de áreas silvestres. Esa temporada, su compañera de trabajo Rachel King, de 27 años, dirigió la mayoría de las caminatas matutinas y los informes de seguridad. Los dos habían salido brevemente el año anterior, pero terminaron cuando Rachel comenzó a salir con otro guía. Más tarde, sus compañeros de trabajo dijeron que Mark se volvió distante después de eso. Se ofreció como voluntario para patrullas nocturnas y asumió la mayoría del trabajo en solitario en los senderos, despejando ramas o revisando líneas de sensores que detectaban el movimiento de animales cerca del campamento. Algunos instructores recordaban que bromeaba diciendo que ciertos senderos deberían dejarse para la vida silvestre o que un poco de ruido podría ahuyentar a los grupos de la mañana. Nadie lo tomó en serio. Mark tenía un sentido del humor seco y los largos días de trabajo a menudo terminaban con charlas ociosas sobre osos y coyotes alrededor del fuego. A principios de julio, la asistencia al campamento había alcanzado su punto máximo. El 16 de julio, el personal planeó una corta caminata antes del desayuno para un pequeño grupo de campistas. Rachel iba al frente, seguida por 2 consejeros y 6 adolescentes. El aire estaba fresco, el suelo húmedo por la lluvia de la noche anterior y la visibilidad era limitada bajo la densa cobertura de árboles. El grupo comenzó por el sendero East Ridge alrededor de las 6:45 de la mañana. El plan era rodear hacia la cabaña de almacenamiento donde se guardaba el equipo para cocinar al aire libre. Cuando el grupo se acercó a la cabaña, un leve pitido rompió el silencio de la mañana. Un consejero pensó que era una alarma de movimiento. Se colocaron pequeños dispositivos en los árboles para rastrear el movimiento para estudios de vida silvestre. Antes de que alguien pudiera verificar, un gruñido profundo resonó desde detrás del cobertizo de almacenamiento. Un oso negro, estimado en alrededor de 250 libras, salió de entre los arbustos. Los testigos dijeron más tarde que se movió hacia una cuerda colgando cerca del cobertizo donde trozos de carne cruda estaban atados en una bolsa de malla. El olor había viajado con el viento hacia el sendero. Rachel les dijo a los campistas que se quedaran quietos y comenzó a retroceder lentamente. Detrás de ella el suelo descendía, salpicado de raíces y hojas mojadas. Tropezó y cayó hacia atrás justo cuando el oso se giró hacia el movimiento. A Mark le habían asignado esa sección a principios de la semana y estaba a unos 50 yardas de distancia en un sendero lateral, limpiando escombros cerca de los sensores de movimiento. Se quedó inmóvil, observando cómo el oso avanzaba rápidamente.
Los dos consejeros gritaron y dispararon bengalas de mano desde sus cinturones, enviando chispas brillantes a través del claro. El oso golpeó una vez con su pata y luego se retiró hacia los árboles cuando la segunda bengala se encendió. Los campistas y el personal llevaron a Rachel de regreso hacia el sendero principal y pidieron ayuda por radio. Los equipos de emergencia llegaron en helicóptero dentro de la hora, pero fue declarada muerta en el lugar por lesiones en el cuello y el pecho. Los oficiales de vida silvestre determinaron que el oso había sido atraído deliberadamente al área. La bolsa de carne había sido atada a la altura del hombro a una de las líneas de sensores que formaban parte de la ruta de mantenimiento de Mark. Los investigadores encontraron las huellas de sus botas cerca del cobertizo y un cubo de alimento de plástico medio vacío detrás de una caja de suministros cerrada con llave, con rastros de sangre y residuos de grasa en su interior. Los oficiales de vida silvestre rastrearon y sacrificaron al oso 2 días después del ataque, siguiendo el protocolo estándar para incidentes fatales. Al ser interrogado, Mark admitió haber colocado la carne, pero afirmó que era para una demostración de entrenamiento, no para atraer a un oso activo. La administración del campamento disputó esa explicación, diciendo que no había tal actividad programada para esa mañana. Fue acusado de negligencia criminal causando la muerte y de violar las leyes de protección de la vida silvestre. El sendero de la ladera fue cerrado permanentemente después del incidente. La cabaña de almacenamiento fue desmantelada la temporada siguiente y el área fue cercada para prevenir el acceso. El viejo cartel de advertencia de madera todavía se encuentra en la línea de árboles, con sus letras amarillas descoloridas por el clima, marcando donde una vez comenzaba el sendero. Era el 15 de agosto de 2018 cuando la crueldad infantil de Renee Callister finalmente la alcanzó. La ejecutiva de marketing de 31 años había construido una carrera exitosa, pero su exterior pulido ocultaba el corazón de una matona despiadada que nunca había enfrentado consecuencias por la tortura psicológica que infligía a niños vulnerables. Renee poseía una personalidad narcisista que la hacía incapaz de sentir empatía genuina. Incluso como adulta, veía a los demás como objetos para su entretenimiento, desestimando el dolor que causaba con indiferencia casual. Sus redes sociales mostraban una vida perfecta llena de vacaciones de lujo y ropa de diseñador financiada por sus despiadadas tácticas corporativas. Hace 20 años en el campamento Wildwood, Renee había sido la cabecilla del abuso sistemático contra Jordan Whittaker. El tímido niño de 12 años se convirtió en su objetivo favorito, soportando humillaciones diarias que incluían ser obligado a comer basura, tener sus pertenencias destruidas y ser encerrado en armarios de almacenamiento durante horas. La crueldad de Renee llevó a Jordan a escribir una nota de suicidio, aunque nunca lo llevó a cabo. Jordan Whittaker, ahora de 33 años, había pasado décadas en terapia recuperándose del trauma que Renee le infligió. El antiguo víctima trabajaba como cuidador de propiedades para el condado, lo que le daba acceso al abandonado campamento Wildwood. Mientras Renee prosperaba en su mundo corporativo, Jordan luchaba con la depresión y la ansiedad que derivaban directamente de la tortura que sufrió en su infancia. El campamento había estado cerrado durante 15 años. Sus edificios se descomponían lentamente en la naturaleza. Jordan mantenía la propiedad, caminando diariamente por los lugares donde su inocencia había sido destruida. Guardaba su nota de suicidio de la infancia como un recordatorio de lo cerca que Renee lo había llevado al límite. Las publicaciones de Instagram de Renee revelaron su plan de visitar el viejo campamento para una sesión de fotos nostálgica. Quería recrear recuerdos de la infancia para su blog de estilo de vida, completamente ajena al dolor que esos recuerdos representaban. Jordan vio esto como la justicia divina finalmente presentándose después de 2 décadas de espera. En esa tarde de agosto, Renee llegó sola a las 2 de la tarde. Su costoso equipo de cámara contrastando fuertemente con el entorno en decadencia. Posó alegremente en lugares donde una vez había atormentado a niños, tratando el campamento abandonado como un fondo para contenido de redes sociales. Jordan emergió del viejo comedor llevando su nota de suicidio de la infancia. Cuando la confrontó con la evidencia de lo que su crueldad casi había causado, la reacción de Renee fue todo lo que Jordan esperaba. Ella se rió, desestimando sus interacciones infantiles como diversión inofensiva mientras mostraba cero remordimiento. Su total falta de remordimiento desencadenó algo primitivo en Jordan. 20 años de ira reprimida explotaron mientras la perseguías a través de los edificios en ruinas del campamento hacia el antiguo circuito de cuerdas, donde ella una vez lo había empujado desde plataformas y cortado sus cuerdas de seguridad por diversión. Renee se enredó en los deteriorados obstáculos de cuerda a 9 metros sobre el suelo. El equipo era ahora una trampa mortal de cables deshilachados y madera podrida. Jordan estaba abajo, observando mientras Renee suplicaba ayuda mientras él recitaba cada cosa cruel que ella le había hecho a él y a otros niños vulnerables. La cuerda finalmente se rompió. Renee cayó 30 pies sobre postes de madera rotos que una vez habían sostenido letreros del campamento.
Uno perforó su abdomen mientras otro le fracturó la columna, paralizándola instantáneamente. Permaneció consciente solo unos minutos, experimentando un breve pero intenso momento de impotencia que ella misma había infligido a otros antes de sucumbir a una pérdida masiva de sangre. Jordan dejó su cuerpo en el campamento y reportó haberla encontrado al día siguiente durante su inspección rutinaria. La investigación inicialmente apoyó la teoría de muerte accidental, pero la conexión de Jordan con René eventualmente llevó a su arresto por asesinato. Era el 15 de enero de 2020 cuando la prestigiosa carrera médica de Rebecca Lawson llegó a un fin devastador, ya que su historial de negligencia y arrogancia finalmente la alcanzó de la manera más personal y trágica posible. Rebecca, de 52 años, era una renombrada cirujana cardíaca cuyas excepcionales habilidades técnicas se veían opacadas por su arrogancia, abuso de sustancias y disposición a tomar atajos cuando convenía a su agenda o intereses financieros. La enfermera Nora Martínez, de 29 años, había trabajado bajo las órdenes de Rebecca durante 3 años en la unidad de cirugía cardíaca y había presenciado múltiples casos de negligencia, abuso de pacientes y atajos peligrosos que ponían vidas en riesgo. Martínez había presentado numerosas quejas ante la administración del hospital, documentando casos en los que Rebecca había operado bajo los efectos del alcohol, falsificado registros médicos y culpado a otros miembros del personal de las complicaciones para evitar responsabilidades. Sin embargo, la reputación de Rebecca como una cirujana hábil y su capacidad para generar ingresos para el hospital la hacían prácticamente intocable. El punto de quiebre llegó cuando la negligencia de Rebecca durante un procedimiento cardíaco rutinario resultó en la muerte del sobrino de 8 años de Martínez, Miguel, quien había nacido con un defecto cardíaco corregible. Martínez descubrió que Rebecca había estado bebiendo mucho antes de la cirugía de Miguel, consumiendo alcohol en su oficina durante su hora de almuerzo antes de entrar a la sala de operaciones. Durante el procedimiento, Rebecca cometió errores críticos que causaron directamente la muerte de Miguel. Perforó la aorta del niño mientras intentaba reparar el defecto septal, causando una hemorragia interna masiva que no pudo ser controlada. Miguel murió en la mesa de operaciones después de casi 1 hora de sangrado incontrolado mientras Rebecca y el equipo luchaban por estabilizarlo, no por deber, sino para evitar las consecuencias de su negligencia. Después de la muerte de Miguel, Rebecca falsificó los registros médicos para que pareciera que el niño había muerto por complicaciones inesperadas en lugar de un error quirúrgico. Cuando Martínez intentó informar la verdad a las autoridades, Rebecca usó su influencia para que despidieran a Martínez y lo incluyeran en la lista negra de otros hospitales de la región. La hermana de Martínez estaba devastada por la muerte de Miguel y nunca se recuperó de la pérdida de su único hijo. Martínez pasó meses planeando su venganza, utilizando su conocimiento médico y acceso a suministros hospitalarios para idear lo que creía sería un método de asesinato imposible de rastrear. Consiguió un trabajo en una clínica quirúrgica privada, donde Rebecca ocasionalmente realizaba procedimientos para pacientes adinerados. La oportunidad llegó un día en que Rebecca llegó a la clínica sufriendo de una grave intoxicación alimentaria. A pesar de su evidente enfermedad, náuseas, vómitos y deshidratación, se negó a cancelar su cirugía programada a un empresario adinerado, impulsada por su orgullo y la considerable tarifa involucrada. El protocolo médico estándar requería que se mantuviera fuera de servicio para proteger tanto su salud como la de sus pacientes, pero insistió en recibir líquidos intravenosos y medicación para estabilizarse antes de operar. Mientras Rebecca yacía en la sala de tratamiento, conectada a un suero y monitores básicos, estaba aturdida por la medicación contra las náuseas, pero aún respondía. Cuando la otra enfermera salió brevemente, Martínez aprovechó su oportunidad. Introdujo una jeringa en el puerto del 4 e inyectó lentamente cloruro de potasio, una sustancia que en dosis altas detiene el corazón al interrumpir su ritmo eléctrico. La clínica almacenaba cloruro de potasio para el cuidado postoperatorio rutinario en soluciones IV premezcladas. Martínez, familiarizada con el sistema de suministros, había extraído silenciosamente varias dosis en una jeringa más temprano ese día. La droga se guardaba en un gabinete cerrado con llave, pero el acceso del personal se monitoreaba de manera laxa, una brecha común en instalaciones privadas más pequeñas. En aproximadamente 1 minuto, los monitores de Rebecca estallaron cuando su ritmo cardíaco falló y luego se detuvo. Para el equipo que regresó corriendo, el colapso parecía ser una complicación repentina de su enfermedad. A pesar de la desfibrilación repetida y los medicamentos cardíacos, no pudo ser reanimada. La seguridad de la clínica revisó las grabaciones de las actividades de Martínez durante el tratamiento de Rebecca, y la toxicología confirmó posteriormente niveles anormalmente altos de potasio, inconsistentes con su condición médica. Martínez fue condenado por asesinato en primer grado y sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.
Durante su juicio, no mostró remordimiento por la muerte de Rebecca, afirmando que había evitado que el cirujano matara a más pacientes inocentes y que finalmente se había hecho justicia para Miguel y todas las otras víctimas de Rebecca. Era noviembre de 2014 en Alberta, Canadá. La temperatura había bajado por debajo de cero y una capa de hielo delgada bordeaba los márgenes de la carretera 22 entre Turner Valley y Black Diamond. El agente Ryan Burke, de 33 años, había conducido esa ruta durante 6 años. Los lugareños conocían su patrulla y a menudo saludaban cuando pasaba. Tenía una reputación constante, tranquilo con los conductores, más propenso a dar advertencias que multas. Su enfoque lo hacía muy querido en los pequeños pueblos a lo largo de las colinas. 2 años antes, Ryan había sido parte de una parada rutinaria que terminó mal. Un sospechoso buscado resistió el arresto y la persecución terminó con un choque y un intercambio fatal de disparos. Ryan no había disparado, pero estuvo allí cuando el hermano del hombre fue detenido. El caso se cerró y el informe lo exoneró. Sin embargo, las personas que seguían las noticias locales recordaban su nombre. Con el tiempo volvió a las patrullas tranquilas, controlando a los que excedían la velocidad, ayudando con averías y vigilando la fauna que cruzaba la carretera al anochecer. El 21 de noviembre, poco después de las 9 de la noche, la radio registró la llamada de Ryan sobre una camioneta con las luces de emergencia encendidas cerca de la curva del viejo puente. Le dijo a la central que lo revisaría antes de regresar a la comisaría. Las imágenes de la cámara del tablero, revisadas más tarde por los investigadores, muestran el momento en que su patrulla se detuvo detrás del camión. Las luces intermitentes de su barra se reflejaban en la ventana trasera de la camioneta. Ryan salió, apuntando su linterna hacia el lado del conductor. La carretera estaba casi vacía, solo faros distantes a millas de distancia. Segundos después, la cámara del tablero capturó un breve destello y un sonido bajo de estallido, más suave que un disparo normal debido al viento. La imagen se sacudió, luego la cámara se inclinó de lado cuando la unidad golpeó el pavimento. El lente siguió grabando desde el suelo, mostrando la camioneta alejándose rápidamente hacia el norte, con un cono de tráfico atrapado bajo su llanta trasera. Un automovilista que viajaba hacia el sur vio las luces de la policía parpadear y luego desvanecerse. Redució la velocidad y notó la puerta del coche patrulla abierta sin nadie dentro. Cuando llamó a emergencias, el operador confirmó que no se esperaba ninguna unidad en ese lugar. Los oficiales y paramédicos llegaron a la escena en cuestión de minutos, encontrando a Ryan cerca del arcén junto al vehículo, con su radio aún sujeta a su chaqueta. No respondía y fue llevado al hospital más cercano en Black Diamond, donde fue declarado muerto poco después de su llegada. Los investigadores confirmaron que había sido golpeado una vez en la parte superior del pecho a corta distancia. Testigos en 2 estaciones de servicio cercanas describieron más tarde a un hombre que había estado haciendo preguntas esa semana sobre el oficial que mató a su hermano. Un empleado recordó que llenaba bidones de gasolina y conducía una camioneta gris con paneles desiguales. La descripción coincidía con el vehículo visto en la cámara del tablero. El caso permaneció abierto durante varios meses, manejado por equipos regionales y federales. A pesar de las búsquedas en propiedades cercanas y registros de vehículos, el hombre visto en las gasolineras locales nunca fue encontrado. La camioneta abandonada fue rastreada hasta una compra en un desguace bajo un nombre falso. La unidad de patrulla fue retirada del servicio más tarde y esa sección de la carretera 22 se añadió a una lista de paradas de alto riesgo para... Era el 8 de diciembre de 2019 cuando la aventura destructora de hogares de Sabrina Lowell finalmente la llevó a su muerte de la manera más brutal imaginable. La agente inmobiliaria de 29 años había construido su carrera con encanto y manipulación, pero su mayor conquista se convertiría en su caída cuando apuntó a la familia equivocada. Sabrina poseía una personalidad narcisista que prosperaba robando lo que pertenecía a otros. Se especializaba en apuntar a hombres casados, viendo a sus esposas como obstáculos en lugar de seres humanos con sentimientos. Su impresionante apariencia y sus técnicas de seducción calculadas habían terminado con docenas de matrimonios sin ningún remordimiento por la destrucción que causaba. Sabrina había seducido a David Anderson, un arquitecto exitoso casado con Kelly Anderson. Lo apuntó sistemáticamente durante las visitas a las casas, usando su experiencia en bienes raíces para crear situaciones íntimas. Lo convenció de que su esposa no lo apreciaba y de que merecía a alguien mejor que entendiera sus ambiciones. Kelly Anderson, de 35 años, había estado casada con David durante 12 años y estaba criando a sus hijas gemelas cuando Sabrina entró en sus vidas como un depredador. La madre devota trabajaba a tiempo parcial como contadora para apoyar la carrera de David, sin sospechar que su esposo tenía una aventura con su agente inmobiliaria. Cuando David dejó a su familia, vació sus cuentas bancarias conjuntas y se mudó con Sabrina usando sus ahorros de toda la vida. Kelly descubrió la Aventurium a través de los extractos de la tarjeta de crédito que mostraban estancias en hoteles caros y compras de joyas. Ver a sus hijas de 8 años llorar hasta quedarse dormidas, preguntándose por qué papá no las quería, transformó su dolor en una rabia asesina.
Sabrina presumía de la relación en las redes sociales, publicando fotos de vacaciones caras y regalos de diseñador que David compró con el dinero de su familia. No mostró remordimiento por destruir un matrimonio y parecía disfrutar del poder que tenía sobre David y su familia abandonada. El Hotel Fontainebleau en Miami había sido su lugar de encuentro habitual durante la aventura. Sabrina reservaba la misma suite del penthouse mensualmente, creando un santuario romántico donde había robado sistemáticamente al esposo de otra mujer. Kelly se enteró de estas escapadas a través de informes de un investigador privado y registros de tarjetas de crédito. En esa noche de diciembre, Kelly interceptó el teléfono de David y envió a Sabrina un mensaje de texto pidiéndole que se encontraran en su suite habitual. Sabrina llegó a las 7 de la tarde esperando una velada romántica, completamente inconsciente de que la esposa traicionada había estado planeando esta confrontación durante meses. Kelly estaba esperando cuando Sabrina entró con champán y lencería, claramente esperando celebrar otra manipulación exitosa. La confrontación comenzó con Kelly explicando calmadamente cómo el romance de Sabrina había destruido su familia y dejado a sus hijos traumatizados por el abandono de su padre. Sabrina no mostró remordimiento y se jactó de haber robado a David, afirmando que Kelly había sido una esposa aburrida que no lo merecía. Se rió de las lágrimas de los niños y sugirió que Kelly debería estar agradecida por haber sido liberada de un matrimonio infeliz. La completa falta de empatía desencadenó algo primitivo en Kelly. Golpeó a Sabrina con la botella de champán, haciendo que cayera y se golpeara la cabeza contra la mesa de café de mármol. El golpe causó una conmoción cerebral severa, dejando a Sabrina desorientada y incapaz de defenderse adecuadamente. Kelly arrastró a la aturdida Sabrina al balcón de la suite en el piso 20, con vista al brillante horizonte de Miami. La forzó contra la barandilla del balcón, sujetándola firmemente por los hombros. La cabeza de Sabrina se despejó lo suficiente como para darse cuenta del peligro. Luchó desesperadamente, arañando las manos de Kelly mientras suplicaba misericordia. Pero Kelly era más fuerte, impulsada por meses de ira por cada cosa cruel que Sabrina había dicho sobre los niños. Con un último empujón violento, Kelly la empujó sobre la barandilla y dejó que la gravedad hiciera el resto. Sabrina cayó a través del aire nocturno. Sus gritos terminaron cuando su cuerpo golpeó el pavimento a 200 pies abajo. Kelly limpió la suite y escapó por el ascensor de servicio. Inicialmente la seguridad creyó que Sabrina se había lanzado debido a problemas de relación. Sin embargo, la investigación finalmente descubrió la conexión de Kelly y evidencia de la confrontación, lo que llevó a su arresto. Era el 14 de octubre de 2018 cuando 3 años de acoso vecinal llegaron a Spui y su trágico desenlace en una tranquila tarde de domingo, cuando lo que comenzó como una disputa de propiedad entre vecinos se convirtió en una violencia inimaginable que destrozaría a 2 familias para siempre. Sarah Mitchell, de 34 años, era una madre devota de 2 niños pequeños que había soportado el acoso implacable de su vecina de al lado, Tessa Monroe, de 41 años. Lo que comenzó como quejas sobre los hijos de Sarah jugando demasiado fuerte, se había convertido en una campaña sistemática de guerra psicológica que incluía denuncias falsas a la policía, daños deliberados a la propiedad y un comportamiento cada vez más amenazante hacia la familia de Sarah. Tessa, una divorciada amargada que trabajaba de noche como guardia de seguridad, parecía disfrutar perversamente atormentando a la familia Mitchell. Su propia vida se había desmoronado tras un divorcio complicado que la dejó con problemas financieros y emocionalmente inestable. Había llamado a los servicios de protección infantil múltiples veces con acusaciones de abuso fabricadas, obligando a Sarah a soportar investigaciones humillantes que no encontraron evidencia de irregularidades. El acoso se intensificó cuando Tessa comenzó a atacar a las mascotas de la familia. Había envenenado a su querido Golden Retriever Max con anticongelante, alegando que el perro era demasiado ruidoso cuando ladraba a los extraños. Las facturas del veterinario le habían costado a los Mitchell más de $3.000 y Max apenas sobrevivió al envenenamiento. Esa tarde de domingo, Sarah estaba cuidando su huerto mientras su hija de 6 años, Emma, jugaba en el columpio. El aire de octubre era fresco y tranquilo, con hojas coloridas esparcidas por el jardín. Tessa salió de su casa furiosa, todavía con su uniforme de guardia de seguridad del turno de la noche anterior. Su cabello estaba despeinado y sus ojos inyectados de sangre por la falta de sueño y el consumo de alcohol. Comenzó a gritarle a Emma, alegando que la risa de la niña estaba perturbando su sueño y amenazando con llamar a la policía si el ruido no cesaba de inmediato. Cuando Sarah intervino, apresurándose a proteger a su hija, Tessa escaló la confrontación amenazando con hacer desaparecer a toda la familia y afirmando que tenía conexiones que podían encargarse de problemas como ellos. La amenaza fue hecha con tal veneno que Sarah realmente temió por la seguridad de su familia.
Emma comenzó a llorar y corrió a esconderse detrás de su madre, temblando de miedo. La discusión se trasladó al jardín delantero, donde otros vecinos comenzaron a mirar desde sus ventanas, algunos grabando la confrontación con sus teléfonos. Tessa, envalentonada por la audiencia, agarró la manguera del jardín de Sarah y comenzó a rociar tanto a Sarah como a Emma con agua helada, empapando su ropa y haciendo que Emma gritara de sorpresa y frío. Sarah, abrumada por 3 años de tormento y al ver a su hija siendo agredida físicamente, empujó a Tessa lejos de ellas con ambas manos. La fuerza no fue excesiva, pero Tessa, que había estado bebiendo y estaba inestable sobre sus pies, tropezó hacia atrás y cayó, golpeándose la cabeza contra el borde afilado de su entrada de auto con un crujido espantoso. El impacto causó una conmoción cerebral severa e hinchazón inmediata del cerebro. Tessa perdió el conocimiento instantáneamente y comenzó a tener convulsiones violentas, su cuerpo convulsionándose incontrolablemente mientras la sangre se filtraba de su herida en la cabeza sobre el concreto. Sarah, abrumada por 3 años de tortura psicológica y al ver a su hija traumatizada, tomó una decisión en una fracción de segundo que la perseguiría para siempre. En lugar de llamar al 911 de inmediato, llevó a Emma dentro de su casa y esperó 15 minutos cruciales antes de llamar a los servicios de emergencia, alegando que acababa de descubrir a su vecina inconsciente tras una aparente caída. Tessa murió a causa de sus lesiones cerebrales antes de que los paramédicos pudieran salvarla. La respuesta de emergencia retrasada resultó crítica. Expertos médicos testificaron más tarde que un tratamiento inmediato podría haber prevenido su muerte, ya que la hinchazón cerebral podría haberse controlado con una intervención rápida. Era febrero de 2018 en las afueras de Reno, Nevada. Un pequeño motel al borde de la carretera se encontraba justo al lado de la autopista, un edificio estrecho con pintura descolorida y un letrero de vacante parpadeante que zumbaba durante la noche. No era mucho, pero se mantenía lo suficientemente ocupado con viajeros y conductores de camiones que pasaban por allí. La gerente, Sophie Dalton, de 29 años, manejaba casi todo ella misma. Vivía en una pequeña habitación detrás de la recepción, trabajando largas horas para mantener el lugar en funcionamiento. La mayoría de las noches equilibraba las cuentas, revisaba las cámaras y se aseguraba de que la lavandería terminara antes del amanecer. Durante varios meses, el motel había lidiado con un inquilino problemático llamado Leonard Price. Tenía unos 40 años y había alquilado una de las unidades del final, pagando semanalmente en efectivo. Al principio se mantenía al margen, pero luego los huéspedes se quejaron de música alta y gritos. Sophie le advirtió varias veces antes de desalojarlo por falta de pago y disturbios repetidos. Los empleados dijeron más tarde que no lo tomó bien. Después de ser expulsado, estacionó cerca de la propiedad varias noches, observando la oficina principal desde su camioneta, y antes de irse cuando las luces se apagaban. El motel tenía un sistema de caldera antiguo que calentaba el agua para todas las habitaciones. Estaba dentro de un pequeño ala de servicios detrás del área de lavandería junto al armario del conserje. Leonard había ayudado a repararlo meses antes, apretando algunos accesorios cuando el sistema tuvo fugas durante el invierno. Funcionó bien después de eso, aunque ningún técnico con licencia inspeccionó su trabajo. Sophie a veces bromeaba diciendo que el motel se mantenía unido principalmente por suerte. En la noche del 9 de febrero, la temperatura había bajado a mediados de los 30. Sophie se quedó despierta hasta tarde terminando la auditoría nocturna, un chequeo rutinario de los recibos de efectivo y las reservas en línea mientras el conserje trapeaba el pasillo. Alrededor de las 11 de la noche, 2 huéspedes estaban afuera fumando cerca del estacionamiento frente al ala de servicios. Más tarde le dijeron a los investigadores que escucharon un silbido agudo seguido de un fuerte golpe metálico. Segundos después, la puerta de acero de la sala de calderas se abombó hacia afuera y se desprendió de sus bisagras. La explosión envió vapor hirviente y agua caliente inundando el estrecho pasillo. Uno de los fumadores, un hombre de la habitación 7, corrió hacia el edificio cuando escuchó gritos. A través del vapor vio a Sophie tratando de llegar a la puerta principal. La arrastró parcialmente hacia el vestíbulo, pero ella se desplomó antes de que pudieran salir. El conserje escapó por la salida de la lavandería con quemaduras leves. Los testigos llamaron al 911 mientras las alarmas en la oficina y las habitaciones cercanas comenzaban a sonar por el calor repentino. Los bomberos llegaron en cuestión de minutos, cerrando las líneas de gas restantes y ventilando el ala. El tanque de la caldera se había roto cerca de su base, partiéndose a lo largo de una costura soldada. Los investigadores descubrieron más tarde que la válvula de alivio de seguridad, diseñada para ventilar el exceso de presión, había sido cerrada completamente. Las roscas de la válvula mostraban marcas de herramientas que coincidían con una llave, lo que sugiere manipulación deliberada. Los registros confirmaron que Leonard Price fue la última persona en realizar reparaciones en esa caldera antes de su desalojo. El daño al edificio fue extenso. Los paneles del techo en el pasillo se habían desprendido por el calor y secciones del marco de la pared estaban deformadas por la onda de presión. Sophie fue llevada a un hospital en Reno, pero murió poco después de llegar debido a quemaduras graves y lesiones por inhalación. El conserje le dijo a la policía que había visto la camioneta de Leonard estacionada cerca del camino de servicio menos de 1 hora antes de la explosión. Los detectives localizaron a Leonard 3 días después en la propiedad de un pariente cerca de Carson City. Fue arrestado sin incidentes después de que los vecinos informaran sobre una camioneta que coincidía con la foto de vigilancia del motel estacionada en la entrada.
Los investigadores recuperaron ropa de trabajo quemada y un conjunto de herramientas consistentes con las utilizadas en la caldera. Durante el interrogatorio, Leonard negó su participación, pero no pudo explicar por qué la válvula de seguridad mostraba marcas recientes de llave que coincidían con su equipo. Más tarde fue acusado de asesinato en segundo grado e incendio provocado que resultó en muerte. El juicio concluyó al año siguiente y recibió una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El motel cerró temporalmente después del incidente. Las renovaciones comenzaron ese verano bajo nueva administración, reemplazando todo el sistema de calefacción con unidades modernas. Cuando el edificio reabrió al año siguiente, los números de las habitaciones habían sido cambiados. Las unidades 12 a 15, donde el daño en el pasillo había sido peor, fueron eliminadas del diseño por completo. Los huéspedes que se alojaron después dijeron que nunca notaron nada inusual, excepto que la numeración saltaba del 11 directamente al 16. Gracias por vernos. ¿Quieres ver más? Haz clic en tu pantalla ahora mismo.